Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en 2 minutos. En 2 minutos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Falomir. Bienvenidos a este webinar. Vamos a ver los 6 principios de la salud del suelo. Yo soy consultor en ganadería regenerativa. Soy de Chihuahua, México. Trabajo para Understanding Ag. Y esta noche vamos a ver estos 6 principios que son muy básicos y son esenciales en la regeneración de suelos. Hemos visto que estos principios funcionan en todo el mundo, no nomás donde decimos. Funcionan desde Canadá hasta el trópico. Y estos 6 principios, pues son principios, ¿sí? En el tema de regeneración de suelos escuchamos muchos sistemas que existen ahí, pero si no entienden los principios, pues nunca van a poder tomar las decisiones adecuadas. Vamos a ver lo primero que viene siendo el contexto. Siempre escuchamos distintas recomendaciones de expertos de que hay que seguir un sistema por alguna razón o motivo, pero antes que nada siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Porque no todas las situaciones son iguales, no todos los predios se manejan de la misma manera y aún así dentro del mismo predio podemos tener diferencias muy grandes en tanto la salud del suelo como condiciones climatológicas que crean respuestas en el crecimiento de las plantas de una manera distinta. También hay que ver en qué momento y qué tan bien posicionado está nuestro negocio antes de hacer las transiciones a una agricultura o ganadería regenerativa. Entonces, nunca existe una sola respuesta correcta. Estamos manejando un sistema multidimensional en lo que viene siendo en temas de los problemas que podemos ver en la agricultura y ganadería. Y si movemos alguna cosa, lo más probable es que nos vaya a perjudicar nuestro negocio en otro momento dado. Entonces hay que ver primero que nada el contexto, qué es lo que queremos lograr. Después vamos a ver lo que es el segundo principio y es de no perturbar el suelo o minimizar esa perturbancia en el suelo. La tercera es tener siempre el suelo cubierto y protegerlo. La cuarta es promover la biodiversidad. Entre más diverso sea lo que crezcamos en nuestros predios, ya sea en praderas nativas o en la agricultura, pues más diverso va a ser la microbiología del suelo. 5 es mantener raíces vivientes todo el año. Y 6 es la integración animal. ¿Sí? Vamos a comenzar con el primer principio, que es el del contexto. Como les digo, hay que tener un objetivo en mente muy claro de qué es lo que queremos lograr. No se casen con una ideología o un principio o una práctica sin antes tener bien visualizado qué es lo que quieren lograr. Y vamos a empezar con el principio número 2 y es de minimizar la perturbación del suelo. ¿A qué me refiero con no perturbar el suelo?
Y una perturbancia, pues puede ser la labranza, ya sea con discos o voltear el suelo. Y pues esas son prácticas que destruyen la estructura del suelo, ¿sí? Si queremos regenerar la fertilidad natural de nuestro suelo, hay que entender cómo funciona y cómo lo que nosotros hacemos arriba de ella va a afectar la función del suelo. Entonces, primero que nada, el suelo es un suelo fértil es un suelo que está vivo, ¿sí? De otra manera sería nomás tierra. Pero ya que implicamos un suelo fértil, es un suelo viviente, hay que entender que depende mucho de la microbiología de ese suelo. Siempre nos enfocamos en prácticas que dependen de rastrear el suelo para romper la costra, para poder sembrar. Metemos agroquímicos, esos son perturbancias también, ¿sí? Los agroquímicos lastiman la microbiología del suelo y si queremos restaurarla, pues nos va a afectar. Los fungicidas también nos afectan. También otras prácticas como el sobrepastoreo. Si estamos siempre en un pastoreo continuo, nunca vamos a darle la oportunidad para que se establezcan las plantas y pueda proliferar esa fertilidad natural. Eso es a lo que nos referimos con no perturbar el suelo o minimizarlo. No nomás los agricultores somos culpables en este aspecto, sino también los ganaderos. Si hacemos un pastoreo continuo y no tenemos una planeación en nuestro ganado, pues vamos a estar perturbando el suelo excesivamente, a tal grado que también se pueda entrar la desertificación y vamos a ver esa pérdida en biodiversidad de plantas. Ya a nivel regional, pues también nos va a afectar nuestro clima. Entonces, ¿qué sucede si seguimos siguiendo las mismas prácticas que íbamos haciendo? Pues tarde o temprano nos va a costar bastante nuestra producción. Ahora, también así como todo está basado en nuestras prácticas, lo podemos cambiar. En la ganadería es muy sencillo entrar a los principios de manejo adaptativo y tener un control sobre nuestro ganado y cómo se mueve nuestro ganado en el terreno va a dictar la respuesta que estamos buscando. El ganado es una herramienta de dos filos y es cómo se maneja que va a dictar si su efecto es negativo o positivo. No es de que las vacas sean malas, es de que nuestro manejo es inapropiado. Así como fue en la foto anterior con la agricultura, pues en la ganadería también somos nosotros culpables. ¿Qué alternativas tenemos? Pues en la agricultura, pues ya existe la tecnología para empezar a utilizar otras prácticas. Aquí tenemos una sembradora de cero labranza y quiero que vean la cantidad de residuo con el que está trabajando y sembrando a la misma vez. Entonces, quiero que piensen de una manera diferente qué prácticas que puedan implementar ahora puedan afectarme de una manera positiva. Entonces, si es posible con estas tecnologías nuevas, poder sembrar sin tener que labrar el suelo, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Sí? Podemos encontrar muchas excusas de por qué no queremos hacer las cosas o por qué tengamos algo que nos impida hacer el cambio. Casi siempre es falta de conocimiento. Es difícil ver a alguien que haga cambios tan drásticos, de un año para otro. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer poco a poquito que nos permita lograr nuestros objetivos. En la agricultura, pues aquí con esta tecnología del acero labranza, pueden ver que no importa la cantidad de residuos, este es excesivo, pero aún así se puede lograr una siembra exitosa. Quiero que vean también la diversidad de plantas que existe ahí. Entonces, ese es un sistema donde se enfoca la biodiversidad para promover la salud del suelo. Vamos a ir viendo varias cosas de estos 6 principios de cómo afecta la salud del suelo, porque la única manera de poder revertir el problema que ya enfrentan. El tercer principio es aquel de cubrir y proteger el suelo, ¿sí? Pues queremos tener ese residuo
vegetativo en el suelo porque es el que va a hacer dos funciones elementales. Una es detener la erosión. Aquí tenemos una foto de una gota de lluvia. Imagínense que cae desde el cielo a una alta velocidad y cuando impacta las partículas del suelo, esto lo que hace es de que las desprende. Por eso al terminar una lluvia muy fuerte, vemos que el suelo se vuelve a sellar. Y cada vez que se sella el suelo, pues ahí levanta partículas que se van con el agua y por el otro lado también se sella el suelo y no permite la entrada de oxígeno. Un suelo fértil necesita tres cosas, necesita minerales, necesita aire y necesita agua. Entonces, el momento que se empieza a sellar el suelo, se empieza a compactar, pues perdemos la capacidad de tener ese oxígeno que requieren los microbios y también nos afecta en la infiltración del agua. Entonces, una es para resguardar el suelo y protegerlo y la otra es para incrementar la infiltración de agua. Si tenemos esa cobertura vegetativa, al momento que llueva vamos a absorber mucho mayor cantidad de agua que va a facilitar el establecimiento de plantas nuevas. Eso también se puede trasladar en la reducción de costos de operación. Entonces, si dependen de un riego, pues eso les va a mantener más humedad en el suelo. Va a regular la temperatura, ¿sí? Amortigua la temperatura contra el calor, al igual que con el frío. Podemos ver que un suelo cubierto, inclusive aunque esté a menos 40 grados Celsius, que es lo que vemos a veces en partes de Canadá y al norte de Estados Unidos, todavía puede haber una biología que esté semiactiva durante esa temporada. ¿Y por qué sucede? Es porque creas ese colchón de aire que está aislando el suelo de los elementos. Y la misma biología del suelo, puede generar calor. ¿Sí? Si tenemos una descomposición de materia orgánica, al igual que lo vemos en las compostas, pues la microbiología puede mantener esa, esa regulación de temperatura. Por el otro lado, los desiertos, si tenemos una temperatura excesiva, pues también es un aislador, así como el de la casa. Tenemos ya sea diferentes materiales de aislamiento, pues deja la casa más térmica. Y es lo que necesitan estos microorganismos para poder sobrevivir. Si no tenemos ese suelo cubierto, pues lo único que vamos a ver es la erosión. Esta es una foto aérea del desierto de Chihuahua, de cómo con varios años de malas prácticas de manejo de ganado, pues se ha exorbitado esta erosión a tal grado que ya el agua simplemente se va. Ya no la podemos almacenar si ya entra al cauce de un arroyo. Es simplemente una vía directa para que se vaya del rancho. También si no tenemos esa cobertura del suelo para protegerlo de los elementos, pues ¿a dónde se va la fertilidad de nuestros suelos? Todos sabemos que es esa primeros centímetros de suelo que son los más fértiles. Aquí ya tenemos en Chihuahua una tormenta de arenas. Ya todos los años en esta temporada vemos que esto está sucediendo más frecuente, ¿sí? Entonces, este es un problema muy serio y es un problema de fertilidad del suelo. ¿A dónde se van todos nuestros nutrientes? Pues ahí están, míralos. Si tenemos el suelo cubierto, aquí esta es una foto en Chihuahua, también un pastizal nativo, donde inicialmente hubo un crecimiento de hierbas y esas hierbas se utilizaron para cubrir el suelo. Y lo que vemos en la respuesta que sigue, pues es el crecimiento de plantas nuevas. Entonces, inclusive en un desierto donde hace falta humedad y hay temperaturas muy extremas, pues puede haber un crecimiento vegetativo, aunque no existan condiciones favorables para el crecimiento. Pues eso es lo que queremos ver. Siempre nos quejamos de las secas, de la falta de lluvia, pero hay mucho que nosotros podemos hacer para crear las condiciones favorables para mitigar ese riesgo. Y es manteniendo el suelo cubierto. Este es el principio más importante de todos. Aquí pueden ver
la cantidad de residuo que dejé en este potrero y es ese colchón que me va a permitir que cuando lleguen las lluvias, sea una lluvia efectiva. No es cuánto nos llueve, sino cuánta de esa agua podemos retener en nuestros suelos. Si ya destruimos la estructura natural del suelo por haberla arado o por tener un sobrepastoreo, cuando llueva, esa agua se va a ir. En cambio, si tenemos una cobertura así de esta magnitud, pues es un colchón, es una esponja de agua. Entonces, podemos hacer bastante para conservar la poquita humedad que nos cae. ¿Cuál es la respuesta cuando tenemos las condiciones deseadas? Pues una vez al año, si es que llueve, en mi caso, pues este es el tipo de respuestas que podemos ver. Ese es el mismo potrero. Un año después de que no recibí lluvias, se dejó el terreno cubierto y cuando llegaron esas lluvias, pues ahí está la respuesta. Entonces, convertimos un desierto a un pastizal altamente productivo y eso nos permite ser más rentables en nuestra operación. Ahí en otros webinars que he publicado van a ver el mismo video y cuál ha sido el impacto en el manejo de los pastizales, pero ese es otro tema. El cuarto punto que quiero tocar es el de diversidad, ¿sí? Cuando digo diversidad me refiero a diversidad en diferentes aspectos, no nomás diversidad de plantas, aquí tenemos un monocultivo de maíz, también me gusta ver diversidad en diferentes especies de plantas, en microorganismos, en el suelo, en escarabajos, insectos y diferentes animales que pastorean, ¿sí? Necesitamos una diversidad en todo el ecosistema si queremos restaurar la fertilidad natural. Si solamente queremos crecer monocultivos, pues nosotros estamos exorbitando los problemas que tenemos hoy en día. Un monocultivo, pues es una seña de que algo no está bien, no hay un ciclo eficiente de nutrientes, vamos a tener problemas de plagas, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros generamos los mismos problemas. Eh, Como no hay un ciclo de nutrientes eficiente, pues vamos a tener que meter más insumos y eso pues va a hacer que nuestra operación sea menos rentable. No es qué tanto produces, sino más bien a qué costo logras esa producción que te debe preocupar más. Yo prefiero ver una producción que no sea tan exagerada, pero que tenga un mayor margen que una producción altamente productiva a punta de insumos. Hoy en día los fertilizantes, los plaguicidas, insecticidas, fungicidas, ya todo tiene un montón de idas al final. Y pues eso es a base de insumos caros y son venenos a final de cuenta, ¿sí? Aquí podemos ver el impacto que tienen estos monocultivos. En nuestra foto que tenemos aquí a la izquierda, pues es un monocultivo de maíz. Y vean la biodiversidad que tenemos. En realidad es muy poca. En cambio, en la foto de abajo podemos ver un policultivo de una pradera nativa donde tiene diversas plantas, diversos insectos, ¿sí? Y entre insectos malos, pues también están los benéficos. Entonces, si tenemos un problema de plagas en nuestros cultivos, no es de que nos llegó la plaga, es de que no tenemos nada que la combate, ¿sí? Si nos hacen falta insectos benéficos que hagan el trabajo y ese servicio ambiental por nosotros. Entonces tenemos dos opciones, o nosotros nos vamos a punta de insumos o simplemente facilitamos un sistema donde también pueda albergar a los insectos que nos benefician. Porque por matar una sola plaga, pues vamos a terminar matando todos estos que a lo mejor nos están dando un servicio. Queremos diversidad en plantas. Si tenemos plantas de diferentes especies, de diferentes tamaños, con sistemas radiculares totalmente distintos, pues imagínense lo que eso significa para la biología del suelo. Quiere decir que siempre va a haber minerales que se puedan extraer de un nivel más profundo del subsuelo y se vuelvan disponibles.
¿Cómo se vuelven disponibles esos nutrientes? Pues las raíces lo extraen de diferentes profundidades. Hay relaciones simbióticas entre diferentes raíces y diferentes microbios que simplemente facilitan que esos nutrientes se vuelvan disponibles, ¿sí? La mayoría de todos los productores que hemos asesorado tienen esos nutrientes en el suelo. Los análisis lo muestran. El problema es de que no los pueden acceder las plantas bajo las condiciones con las que se quieren manejar. Lo que necesitamos es una biología activa que libere esos nutrientes. De eso se trata la agricultura y la ganadería regenerativa. Entre más se liberan estos nutrientes con la biodiversidad de plantas, de microbios y de animales, pues también la calidad del forraje se va a incrementar. Hoy en día tenemos una serie de problemas que le decimos de calorías vacías, que son calorías que no aportan nutrición. Hemos escuchado que una manzana de antes equivale a 4 manzanas de hoy en día, porque ya no aportan la misma nutrición que antes. Y eso se va reflejado en la salud de nuestros suelos. Entonces, si queremos mejorar la calidad de vida de nuestras plantas, de nuestros animales y más que nada de nosotros, pues tenemos que enfocarnos en esta biodiversidad y en esta salud del suelo. Aquí tenemos un cultivo de cobertura. Entonces, en la agricultura se puede meter este tipo de diversidad de varias formas y una de ellas es usando cultivos de cobertura. Aquí antes de sembrar maíz, aquí tenemos las líneas de maíz. Durante el invierno se sembró cebada y esa cebada se acostó para cubrir el suelo. Estamos cumpliendo con los principios de la regeneración. Y luego al plantarse el maíz, también se plantó otro cultivo que va a acompañar al maíz. Y la función de este es liberar nutrientes. Tenemos el concepto, la noción de que no debe competir el maíz. Sí existen plantas con las que compiten, pero también hay varias plantas con las que pueden coexistir y ambas se pueden beneficiar de estar unas con las otras. Entonces aquí tenemos el maíz que requiere una alta cantidad de nitrógeno. La temporada de invierno se sembró cebada con algunas leguminosas. Se terminó ese cultivo de cobertura. Se acostó en el suelo para proteger el suelo, esa es la armadura. Y luego sembramos aquí otro cultivo que va a ayudar a liberar más nutrientes a lo largo del crecimiento de la temporada. También este cultivo de en medio pues está evitando que germinen hierbas y otras plantas no deseables. Entonces, podemos lograr cumplir nuestros objetivos para crear una agricultura que sea menos de insumos. Al haber hecho el cultivo de cobertura, pues ya no se redujo mucho el consumo de nitrógeno en este caso. Muchos productores han eliminado el insumo de potasio y de fósforo en su totalidad. El de nitrógeno, pues todavía es un poco más difícil lograrlo, toma más tiempo. No puedes hacer un cambio tan drástico, tan rápido en el ciclo de nitrógeno, porque los suelos pues, no están biológicamente activos todavía. Entonces es un proceso de tiempo, pero aún así tenemos productores que se los han podido, si no eliminar completamente, tienen reducciones muy altas de un 60 a un 70% y logran cosechar producciones igual que si tuvieran los mismos insumos de agroquímicos. En estos cultivos donde se pueden intercalar diferentes especies, pues se pueden poner islas de polinizadores donde te sirven para controlar plagas, ¿sí? Al tener suelos más fértiles, también tenemos plantas más sanas que pueden combatir esas plagas de una mejor manera. También se arreglan muchos problemas en el suelo con parásitos y hongos dañinos. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Es con biología. La biología ya lleva miles de años evolucionando para combatirse a sí misma. Lo que hay que hacer es promover esa diversidad. La mayoría de los suelos agrícolas, pues permanecen desnudos casi una tercera parte
dos terceras partes del año están desnudos, solo una tercera parte del año tienen algo creciendo. Entonces, ¿qué sucede el resto del año? Ahí se está perdiendo nutrientes. Tenemos nutrientes que sobraron a lo mejor del cultivo anterior, que cuando llueve se pueden lavar y se pueden perder. Muchos se evaporan simplemente. También dejamos el suelo expuesto a las condiciones climáticas, entonces no puede regularse la temperatura y vamos a perder biología. Y estamos desaprovechando pues áreas de oportunidad. Aquí podríamos meter diferentes cultivos y lograr una segunda cosecha de algo distinto, como aquí ya tenemos al terminar el maíz, estamos entrando con algo de cebada, o podemos recuperar algo de esos nutrientes que sobraron metiendo un tipo de brásicas o tubérculos, y son algunas de las estrategias que se pueden hacer. ¿Qué es lo que deberían de sembrar después de su cultivo principal? Pues regresamos al tema de nuestro contexto. Hay que ver qué es lo que queremos lograr la próxima temporada y en base a eso, pues ya se determina cuál es la mejor estrategia. Como se los dije, son principios, no existen recetas mágicas. Aquí tenemos un monocultivo, una pradera que cualquiera diría que está preciosa, pero si vemos el suelo, aquí tenemos un suelo básicamente inerto, ¿sí? Vemos que no existe agregación. Entonces, si queremos mejorar la biología del suelo, tenemos que enfocarnos en qué es lo que está sucediendo. Los monocultivos no es lo suficientemente bueno para promover esa biología. Y lo que terminan viendo, pues son los problemas de siempre. Tenemos problemas de infertilidad, tenemos problemas de compactación, ¿sí? Aquí tenemos en las pruebas de suelo de esta pradera, aunque tenga un 2% de materia orgánica, pues tiene una infiltración bastante pobre. Solo puede infiltrar 12 milímetros de lluvia por minuto y tiene una producción decente de 4 toneladas por hectárea de forraje, pero no está en condiciones óptimas. El suelo me lo está diciendo. La nutrición que aporta ese zacate a mi ganado tampoco es tan bueno porque se ve reflejado en aumento diario. Si tuviera una pradera con suelo fértil, pues te va a afectar todo, te infecta, te afecta en la salud de ese animal, lo vas a ver que va a desempeñar mucho mejor. También vas a ver que no vas a tener problemas de salud, ¿sí? Entre más mejora esa fertilidad, pues vas a ver fitonutrientes en las plantas, que son nutrientes que aportan varios beneficios. Algunos son inflamatorios, otros te ayudan a combatir otros problemas de salud, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, y eso pues se ve reflejado en una mejor nutrición de nuestro ganado y a final de cuentas pues es una mejor nutrición para nosotros. Y tenemos otro sistema, a comparación con el anterior, pues este es un sistema nativo. Aquí tenemos mayor especie, cantidad de pastos, tenemos leguminosas, tenemos eh, pastos de invierno, de verano, y automáticamente pues podemos ver que tenemos un suelo con mayor cantidad de materia orgánica. Este tenía un 8% de materia orgánica. Y más que nada, la infiltración que vi en este predio era increíble. Aquí hice una prueba de infiltración de 150 milímetros de lluvia por minuto. Y ahí fue cuando me rajé. Todavía le pude haber echado mucho más agua. Entonces, imagínense que tengan un suelo y este suelo es una esponja, ¿sí? No importa cuánta agua le llueva, nunca va a escurrirse el agua. Y eso significa que tienes un periodo de crecimiento extendido. Entonces, esto lo digo mucho para mis amigos en el trópico o en áreas donde llueve bastante, que ahí el excedente de agua pues se vuelve un problema, ¿sí? Si no existe esa agregación en el suelo, esa habilidad para que el suelo pueda absorber e infiltrar el agua, pues vas a tener problemas de salud y luego el ganado pues va a sufrir bastante también. Ahí el excedente de agua los afecta más que la seca. Luego, como no hay sistemas radiculares profundos, cuando se paran las lluvias, pues también se vuelven más susceptibles a la seca.
¿sí? A diferencia de zonas más templadas, donde estamos más acostumbrados a un periodo muy corto de lluvias y una estancia muy larga entre lluvias, pues en el trópico se agravia más el efecto de la sequía, y es porque no existe esa agregación en el suelo. Quiero que vean de la producción que existe en este predio, la cantidad de forraje que se deja después de ser pastoreada. Muchos ven eso como un desperdicio, pero vean, estamos regresando al segundo principio de la salud del suelo. Estamos dejando suficiente residuo para mantener la infiltración, regular la temperatura, ¿sí? Y permitir que siga un establecimiento de plantas nuevas para seguir promoviendo esa biodiversidad. Si vemos el suelo, quiero que vean esos granitos que se ven pegados a las raíces, pues esa es la agregación del suelo que les estoy platicando. Comparen esta foto con la anterior y no existe esa agregación. Aquí tenemos un color mucho más pálido, hay pocas raíces, ¿sí? Y aquí tenemos un color mucho más oscuro, con mejor raíces, y tenemos que la agregación, pues es la agregación de las partículas del suelo. El suelo está compuesto de tres cosas, que es arena, limo y arcilla. La mejor forma de mejorar los suelos, no importa en dónde te encuentres, si eres un franco limoso, franco arcilloso, todos tienen la misma solución. Y ese es, hay que incrementar la materia orgánica en ese suelo para tener mayor retención de nutrientes, mayor infiltración, ¿sí? Para eso se necesita eso. Y la biología es lo que lo logra. Esa agregación del suelo solo sucede con los compuestos que liberan las raíces y los microorganismos del suelo, y son estos pegamentos naturales que van a juntar esas partículas del suelo. Al hacer eso, se abre el suelo, permite la entrada de agua y de oxígeno, ¿sí? Recuerden que necesitamos esas dos para tener un suelo fértil. Aquí podemos ver esa agregación, ese color chocolatoso. Ese es el índice de que estamos viendo un suelo bastante fértil. Aquí pueden ver algo de lombrices, actividad de lombrices que están incorporando materia orgánica. Queremos también la macrobiología del suelo, no nomás la micro, sino las lombrices, los escarabajos. Entre mayor sea la diversidad, mejor, porque esos otros insectos benéficos, pues son los que nos ayudan a incorporar la materia orgánica al suelo. Entonces, si no la vamos a estar perturbando mecánicamente o con químicos, la biología se va a encargar de esa incorporación. Simplemente hay que crear las condiciones para que se permita. Siguiente principio es el 5, que es tener raíces vivientes en el suelo todo el año, lo más que sea posible. Aquí tenemos un sistema natural, esto es un pastizal, donde tenemos diversas especies de pastos, de arbustivas, ¿sí? De leguminosas, de hierbas. Toda esa diversidad pues mantiene raíces viviendo a lo largo del año. ¿Por qué es importante eso? Y es sencillo. La microbiología del suelo tiene relaciones simbióticas con las plantas. ¿Qué significa? Es de que si quieres tener esa biología del suelo, tienes que tener plantas viviendo, porque ellas cosechan energía solar y la sueltan como comida a los microorganismos. En cambio, los microorganismos le van a liberar nutrientes que están atados, le van a dar mayor humedad a la planta, y es esa relación entre lo que le da la planta y le regresan los microorganismos que va a uno a mejorar el suelo, y vas a tener mejores rendimientos en las plantas. Aquí lo podemos ver con este video, que viene siendo básicamente energía líquida. Estos son los exudados que producen las raíces al momento de ser pastoreadas. Liberan, ¿sí? O sea, están liberando carbón líquido para que los microorganismos puedan alimentarse.
Y así es como la planta se va a defender de esa actividad de ser pastoreada y es alimentando el suelo para poder tener un rebrote más vigoroso. Si tenemos pastizales que están oxidados, pues no tenemos plantas viviendo, son plantas moribundas con una respiración altísima y eventualmente pues los microbios se van a comer a la raíz que es inactiva. Entonces necesitamos que esa planta esté en crecimiento. En el caso de la agricultura, pues queremos tener un cultivo de cobertura al terminar el cultivo principal para mantener activa esa biología del suelo. Queremos que esos nutrientes estén disponibles para el momento que siga la siguiente siembra. Y para eso, pues tenemos que resembrar algo entre temporadas. Podemos ver un pastizal que a pesar de que está congelado el suelo, ahí vemos algo de nieve, sigue en crecimiento el pasto. No lo van a ver crecer así 1 metro de altura, pero sí lo van a ver que esté verde, está creando fotosíntesis y está alimentando el suelo. Y solo una planta que tiene sus reservas radiculares en buen estado pueden lograr a mantenerse activas, ya sea en frío extremo o en casos de sequía extrema también. Ahí hay que tener mucho cuidado de no sobrepastorearlo. Número 6, integración animal. Es esencial tener la presencia de animales en nuestros sistemas de producción. No puede haber una restauración de pastizales donde no existe la presencia de animales. Hay que recordar que estos ecosistemas evolucionaron en la presencia de los animales, pero también hay que tener conciencia de cómo vamos a manejar estos animales en la tierra, ¿sí? Los tenemos que manejar con la mayor densidad posible y que pastoreen en el menor tiempo posible. Queremos que sean ciclos cortos de pastoreo para que tengan una recuperación adecuada, de tal manera de que no exista un sobrepastoreo. Si estamos sobrepastoreando o el ganado permanece por mucho tiempo en un solo punto, pues va a haber que se van a comer toda la biomasa, no vamos a dejar cobertura y vamos a ir degradando esas energías que tienen las raíces. Entonces queremos evitar eso todo lo que sea posible. ¿Cómo puedo describir el beneficio que aportan los animales en los sistemas? Pues esta es una foto que tomé en mi rancho y aquí tenemos una buñiga pues es el estiércol del ganado y quiero que vean que solamente donde hay estiércol, aquí en este lunar, atrásito hay otro, es donde existe una planta viviendo. Donde no existe esa biología, ese carbón en el suelo, es muy difícil que se establezca una planta. Entonces, el ganado lo que nos da es la oportunidad de ciclar estos nutrientes y, y ahí en el excremento del ganado, pues ya viene un abono natural, ¿sí? No tenemos que hacer compostas, no tenemos que juntar todo el ganado, todo el estiércol que está del ganado estabulado, prepararlo, mejorarlo, porque cuando está estabulado el animal, pues ahí tenemos estiércol que es anaeróbico, y en esos procesos anaeróbicos, pues ahí tenemos muchos patógenos. Entonces tenemos que preparar ese abono. En cambio, si nosotros soltamos el ganado y lo tenemos pasteando como debe, correctamente, pues ellos nos dan este beneficio gratis. Es más, mejor, nos dejan una cría todavía al final del año, entonces se vuelve ya una actividad rentable. Si ustedes están aplicando agricultura, pues recordarán que sus abuelos metían ganado a los cultivos, ¿sí? No los dejaban limpios y no barbechaban todo el año sino que le dan una segunda oportunidad para tener un negocio secundario a la agricultura. Aquí vemos una pradera donde solamente se dejó de descansar y por dejarla descansar vemos que vino un crecimiento vigoroso de leguminosas, inclusive mucho más de las que me gustaría. Quiero que vean que el pasto pues tiene un color bastante pálido, ¿sí?
Eso me dice que no es el más nutritivo y ahí es porque era un sistema que estaba altamente dependiente en fertilizante de nitrógeno. Le echaban urea. Entré con el ganado, incorporé una gran mayoría de esa biomasa al suelo con la idea de mejorar el suelo. Y quiero que vean el mismo efecto que vieron con la buñiga en el desierto, aquí en un sistema artificial de riego, donde existen condiciones favorables, donde caen esas buñigas de estiércol, viene un crecimiento mucho más vigoroso, de un color más oscuro, más verde, donde ahí te dice que el efecto de la nutrición del suelo, pues se beneficia de la presencia del ganado. Donde no hay esas buñigas, se ve el pasto pálido. Entonces, cuando están reduciendo esos insumos químicos, pues aquí fue un caso extremo donde se dejó de usar de la noche a la mañana y esta es la consecuencia, pues el suelo se vuelve dependiente de esos agroquímicos. Tenemos que ver la manera de hacer esa transición y para eso nos dedicamos nosotros como asesores técnicos para facilitarles hacer ese cambio sin que tengan pérdidas económicas o minimizar el riesgo lo más que sea posible. Aquí nomás es muy interesante ver el color oscuro, donde ya existe una biología que viene en restauración. Recuerden que nuestros ecosistemas evolucionaron en la presencia de los animales, entonces son esenciales si queremos restablecer esa fertilidad natural. Nosotros pues la podemos similar, ya no tenemos las manadas de bisontes o de venados que solía haber antes, pero la podemos similar con ganado doméstico, ya sea eh, ganado bovino, de carne, de leche o con gallinas. El principio es el mismo, es de tener la mayor densidad posible en un área y seguirla moviendo frecuentemente para incorporar esos nutrientes y luego darle tiempo suficiente para que descanse. Esos son los 6 principios de la salud del suelo. Este, son muy básicos. Si hay preguntas aquí en el chat, por favor, vamos a tener una sesión de preguntas. Vamos a tener a nuestros panelistas. Yo les voy a estar traduciendo en inglés para que ayuden a contestar algunas de las preguntas. Entonces, por favor, si pueden ver ahí en la pestaña de abajo donde dice una Q y una A, ahí vienen las preguntas. ¿Sí? Entonces, por favor, si hay una duda, escríbanla ahí, aquí las vamos a contestar en vivo. Excellent, Fernando, even though I can't understand a word you said, but it was good. I'd like you to be sure and tell everyone that Understanding Ag has a lot of resource material available on the webpage if you didn't, and that it's our hope to start to be able to offer more materials in Spanish. Sí, aquí nos comparte Gabe, que nomás les quiere recordar que Understanding Ag, tenemos varios recursos disponibles en nuestra página para que por favor nos visiten en línea. Estamos en el proceso de traducir algo de este material en español. Entonces, les agradecemos su paciencia. En el Inter, pues siempre se pueden comunicar directamente conmigo y los podemos ayudar. Aquí ya tenemos las primeras preguntas. Lo voy a leer en español y luego en inglés para que nos ayude Gabe. Víctor Romero nos pregunta, ¿qué especies se recomiendan para sembrar como pasto? Okay, what species do you recommend to grow for grass? Ahí, pues depende de dónde estés, Víctor Romero.
recomendamos varias cosas, dependiendo de dónde estés, en qué situación esté tu predio. Generalmente nos gusta, si estás en un sistema anual o altamente degradado, nos gusta empezar mucho con pastos anuales, ¿sí? Y hacer la transición a pastos perennes. Los pastos perennes pues tienen la habilidad de dar un mayor rendimiento con menos cantidad de agua y como están activos la gran parte del año, pues también mantienen la biología del suelo en mejores condiciones. Entonces, el objetivo es llegar a pastizales perennes. Cómo llegar ahí depende de en dónde estés y en qué situación se encuentre tu suelo, pero es hacer esa transición de especies primarias y anuales hacia perennes. Ya tenemos Receder López, ¿cómo sacar del paradigma a ganaderos y agricultores respecto a la regeneración del suelo? Okay, Gabe, she asked, this one might be for you. How do we get ranchers and agricultural people to change the paradigms in respect to regenerative practices? And I would say, Fernando, the number one way is you show them through on their own farm or ranch. You help them do a trial and show them that it is more profitable. Show them that it'll infiltrate more water, that you're seeing a change in the soils. But for farmers and ranchers, it has to come back to the dollars and cents, and a farmer and rancher cannot implement what they do not know. So it's about education, but it's mostly about education through showing them. Talk with them and explain to them how to do a split trial on a particular pasture or field, and that's where we start. Okay, Gabe, you're making me work for my money here in translation services. Que Recedad nos recomienda, Gabe, hacer que la mejor forma de convencerlos de sus paradigmas es que el productor lo pueda ver por sí mismo en su propio rancho. Sí, entonces es siempre bueno ir y visitar y encontrar esos lugares donde ya se está viendo un cambio natural, ya sea por accidente, por ejemplo, en el caso de la agricultura, en las orillas donde no se siembra nada, donde no se perturba el suelo, ahí se puede hacer una prueba de infiltración y ahí se va a ver una infiltración mucho mayor donde tenemos esta biodiversidad natural que adentro del campo, ¿sí? También hay que tener en mente de que pues no pueden hacer el cambio a lo que no conocen. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande en la educación. Este, Hay también que comprobarlo con ingreso o costos, reducción en costos de operación. Sí, la ganadería y la agricultura regenerativa pues ofrecen esa posibilidad de producir a un menor costo y la mejor forma de hacerlo, si estás en agricultura, pues es destinar una sección de tu cultivo, no todo, pero una sección pequeña para hacer un cambio y observar si hay un beneficio o no. Por ejemplo, el más común es una reducción de un porcentaje de fertilizantes químicos. Generalmente los productores tienden a aplicar una cantidad excesiva. Entonces, si se puede hacer un lugar donde se pueda comprobar eso, pues hazlo en un pedacito donde no te vaya a afectar financieramente. Haz una reducción en esa aplicación de fertilizantes y haz la observación, ¿sí? Entonces, esa es una forma más fácil. Otra pregunta de Nicolás. ¿Los cultivos que por su naturaleza son de sotobosque son bien vistos en pasturas? ¿Ok? Otra pregunta de Abraham. ¿Qué piensas del uso de
hidrogeles especializados para la agricultura en la aplicación de cultivos para la retención de agua en el suelo. ¿Consideras que es una buena alternativa? Okay. Entonces, this question, Gabe, is about using gels to increase the infiltration capacity in soils. These are polymer gels. I don't know if you have experience with them. Well, how I would answer that, Fernando, is why would we want to purchase an input to increase infiltration when we can do it simply by growing and building aggregates, which is a natural process that is not going to cost us money? Y te contesta tu pregunta con otra pregunta que es básicamente, ¿por qué desearías regresar a una posición de comprar un insumo para aumentar la infiltración cuando ésta se puede mejorar naturalmente, enfocándote en mejoramiento de la agregación de tu suelo? ¿Sí? Entonces, cuando regresamos ahí a nuestra foto de la presentación donde se veía el suelo chocolatoso con agregados en las raíces, pues esa es la agregación que cumple la misma función que estos hidrogeles, pero de una forma natural. Entonces, en vez de invertir ese dinero en hidrogeles, busca la manera en promover biodiversidad y verás el mismo beneficio. Tenemos otra pregunta. ¿Qué especies, ejemplo de ganado, podemos incorporar en la producción de pacana, árbol de pacana o nuez de pacana, u otras prácticas regenerativas para enriquecer el suelo para la salud de estos árboles? Okay. So basically it's asking what species of livestock should you incorporate for pecan orchards and to start working on the fertility of those pecan trees? That is really going to be dependent on their context. What do they have markets for? What labor is available? Can be, what stage are the trees at in their growth? What time of year are the species, the forage species growing? There's a lot of questions there, but primarily sheep or poultry are the main two that they would see the biggest response in fertility from. Ok, Gabe contesta tu pregunta diciendo que depende mucho de tu contexto, ¿sí? Especialmente en qué restricciones tiene el mercado en que vas a vender la nuez. Conocemos países o estados donde hay restricciones en el tiempo en que puede haber animales antes de que la nuez tenga contacto en el suelo. También tu disponibilidad de mano de obra, sí, porque es una actividad adicional que se mete. Yo creo que en la mano de obra se puede compensar mucho los beneficios dependiendo de la clase eh, de animales que metas. Y también en qué periodo de crecimiento están esos árboles. Si están si están muy tiernos o ya son árboles maduros. Generalmente él recomendaría meter ovejas o gallinas, y esas te pueden ayudar a ciclar nutrientes, también a eliminar algo de esa biomasa. En mi experiencia personal, también puedes trabajar con algo de ganado. Igual yo estaría de acuerdo con Gabe que depende si tienes árboles maduros o muy jóvenes. Quizás no quieras meter animales muy grandes porque te pueden lastimar los árboles. Pero sí he visto mejoramientos muy grandes ya con otros productores que conozco en la reducción
de agroquímicos, de herbicidas, de fungicidas y también de nitrógeno. Y también han podido lograr que tengan una nuez más llena y un mejor ciclo de micronutrientes. Y aquí tenemos otra. Francisco Aguilar, Gabe y Fernando. Esta está en inglés. Está en México, en el centro. Ha tenido mucho éxito en su granja, pero a pesar de la sequía que tuvieron este año, no necesitaron comprar alimento para el ganado y están listos para esperar las lluvias. Okay, so Gabe Fernando, he's from Central Mexico. He had great success, even though he's in a drought this particular year, but so far he hasn't needed any additional inputs to feed his cattle, and he's looking for the rains to return. So, gracias, Francisco. Otra pregunta. Pregunto porque en suelos arenosos en donde ya hubo una pérdida de materia orgánica significativa y se dificulta el crecimiento de las plantas. Creo que si podemos retener el agua en el suelo por mayor tiempo, le damos la oportunidad a las plantas de tener un crecimiento óptimo. Okay. So it's a comment. I think in sandy soils where there already was a loss of organic matter, it is very difficult to grow plants. I think if we can increase the water retention in the soils for a longer period, we can have a better opportunity for plant establishment. Yes. Ok. ¿Una pregunta más? ¿Alguien? Antes de terminar esta sesión. Si tienen más preguntas, recuerden que siempre nos pueden contactar a Understanding Ag. Ahí con mucho gusto les podemos aclarar y estamos disponibles. Les quiero agradecer una vez más por estar presentes y espero que nos puedan encontrar en la próxima sesión que vamos a hablar de el manejo adaptativo del ganado y ahí los mantendré al tanto cuando se vuelve disponible. Gabe, any last words? Thank you very much. Thanks for everyone for attending. Muchas gracias y hasta la próxima. Thanks, Fernando. Good job. Thank you. Yeah.